Cuando recibí la invitación de boda de mi prima Esperanza, sentí una mezcla extraña de emociones. Hacía 5 años que no pisaba San Miguel de Allende, mi pueblo natal, desde que decidí mudarme a la Ciudad de México para perseguir mis sueños empresariales. La cartulina dorada tenía mi nombre escrito con una caligrafía elegante, Rodrigo Mendoza, pero algo me decía que mi regreso no sería precisamente una celebración triunfal. Los años en la capital habían sido duros al principio. Llegué con una maleta vieja y sueños enormes, dispuesto a construir algo desde cero. Trabajé en empleos que apenas me permitían pagar una habitación diminuta en una vecindad del centro. Vendí seguros de puerta en puerta. Trabajé de mesero en restaurantes de tercera. Incluso llegué a cargar bultos en el mercado de abastos. Mi familia, especialmente mi tía Remedios, la madre de Esperanza, siempre había sido muy crítica con mi decisión de abandonar el pueblo. Rodrigo se cree muy importante para nosotros, solía decir en las reuniones familiares, según me contaba mi madre por teléfono. Ese muchacho siempre tuvo ideas raras. Ahora debe estar muerto de hambre en esa ciudad horrible. La verdad es que durante mucho tiempo, sus palabras no estuvieron lejos de la realidad. Pero todo cambió hace 3 años, cuando desarrollé una aplicación móvil para pequeños comerciantes. La idea surgió de mi propia experiencia trabajando en mercados y viendo cómo los vendedores luchaban por llevar sus cuentas y administrar su inventario. Lo que comenzó como un proyecto personal se convirtió en una empresa que ahora factura millones de pesos al año. Sin embargo, yo había mantenido un perfil discreto sobre mi éxito. En las pocas llamadas telefónicas con mi familia, nunca mencioné los detalles de mi nueva situación económica. Quizás por orgullo, quizás porque quería que me valoraran por quién era, no por lo que tenía. Esta decisión resultaría ser tanto una bendición como una maldición. El día de la boda, llegué a San Miguel de Allende conduciendo mi Toyota Corolla del 2015, un auto modesto pero confiable. Podría haber llegado en el BMW que tenía guardado en mi cochera de la Ciudad de México, pero preferí la discreción. Me hospedé en un hotel sencillo del centro histórico, no en la suite presidencial que perfectamente podría haber pagado. La ceremonia se celebraría en la iglesia principal del pueblo, seguida de una recepción en el salón de eventos más elegante de la región. Esperanza había organizado una boda por todo lo alto, financiada principalmente por su prometido, un comerciante local de cierto éxito que había heredado varios negocios de su padre. Al llegar a la iglesia, noté las miradas. Algunos me reconocieron después de unos segundos de duda, otros simplemente me observaron con curiosidad. Vestía un traje gris oscuro de excelente calidad, pero sin marca visible ni ostentación. Mi reloj era un Citizen elegante pero discreto, no el Rolex que tenía en casa. «Rodrigo», gritó mi tía Remedios al verme, pero su abrazo fue más protocolar que cariñoso. «Qué sorpresa que hayas podido venir. Pensamos que estarías muy ocupado en tu trabajo». La manera en que pronunció la palabra trabajo dejaba claro que aún dudaba de que tuviera uno real y estable. Durante la ceremonia religiosa, me senté en una de las bancas del medio, rodeado de conocidos que me saludaron con cortesía, pero sin mayor entusiasmo. Escuché murmullos a mi alrededor. «¿Ese no es el hijo de doña Carmen? ¿El que se fue a México?» «Sí, pero no sé a qué se dedique allá. Dicen que anda de aquí para allá, sin trabajo fijo. Pobrecito. Se ve que no le ha ido muy bien. Mira qué flaco está». Era cierto que había perdido peso, pero no por falta de comida, sino por las largas jornadas de trabajo y el estrés de manejar una empresa en crecimiento. Pero para ellos, mi apariencia confirmaba sus sospechas de que había fracasado en la gran ciudad. Después de la ceremonia, nos dirigimos al salón de 1900 eventos. El lugar estaba decorado con flores blancas y doradas, manteles de lino y una iluminación cálida que creaba un ambiente sofisticado. Los invitados comenzaron a ubicarse en las mesas, y fue entonces cuando experimenté la primera humillación del día. «Rodrigo, tu lugar está por aquí», me dijo una de las organizadoras, guiándome hacia el fondo del salón. Mi mesa estaba ubicada en la última fila, lejos del escenario donde se sentarían los novios, lejos de la mesa principal donde estarían los familiares más cercanos, y prácticamente contra la pared del fondo. En mi mesa se sentaron otros invitados que claramente habían sido considerados de segunda clase. Algunos compañeros de trabajo del novio que apenas conocían a la familia, unos vecinos lejanos, y una pareja de adultos mayores que parecían tan desconcertados como yo por su ubicación. Desde mi asiento, apenas podía ver a los novios. Cuando quisiera ir al baño o servirse del buffet, tendría que caminar todo el largo del salón, pasando por todas las mesas de invitados importantes, que me observarían con curiosidad o lástima. «¿Tú eres familia de la novia?», me preguntó el señor sentado a mi lado, un hombre de unos 60 años con traje arrugado. «Soy primo de Esperanza», respondí. «Ah, qué raro que te pusieran tan lejos entonces. Nosotros somos vecinos de los papás del novio.
por eso entendemos nuestra ubicación, pero tú siendo familia, no supe qué responder. Era evidente que mi ubicación en el salón era un mensaje claro sobre cómo me percibía la familia de Esperanza. Era el pariente fracasado, el que había abandonado sus raíces y ahora regresaba sin nada que mostrar. Durante la cena, observé desde la distancia cómo los invitados de las primeras mesas disfrutaban de atenciones especiales, cómo los meseros les servían primero, cómo tenían mejor vista del espectáculo musical que habían contratado. Cuando finalmente llegó mi turno de ser servido, algunos de los platillos principales ya se habían agotado. ¿Pollo o pescado?, me preguntó el mesero con una sonrisa forzada. Pescado, por favor. Se terminó el pescado. ¿Pollo está bien? Asentí, aunque había notado que a las mesas principales todavía les estaban ofreciendo ambas opciones. La humillación continuó cuando Esperanza y su esposo comenzaron su recorrido de agradecimiento por las mesas. Visitaron cada mesa, tomándose fotos, recibiendo felicitaciones y regalos. Vi cómo se acercaban lentamente a mi sección del salón. Pero cuando llegaron a la mesa anterior a la mía, uno de los organizadores les susurró algo al oído. Los novios miraron hacia mi mesa, sonrieron y saludaron desde la distancia con un gesto de la mano, pero no se acercaron. Continuaron su recorrido saltándose completamente mi mesa y las otras dos de la última fila. Ni siquiera vinieron a saludarnos, murmuró la señora sentada frente a mí. ¡Qué falta de educación! Yo fingí no darle importancia, pero por dentro sentía una mezcla de vergüenza y indignación. Estaba claro que mi presencia era apenas tolerada, no celebrada. Las cosas empeoraron durante los discursos. El padre del novio habló sobre la importancia de la familia y la tradición. La madre de Esperanza, mi tía Remedios, tomó el micrófono y comenzó un discurso emotivo sobre su hija. Esperanza siempre ha sido una niña especial. Comenzó con lágrimas en los ojos. Siempre se ha rodeado de las personas correctas. Ha tomado las decisiones correctas, no como otros miembros de la familia que decidieron abandonar sus raíces y perderse en lugares donde no pertenecen. Aunque no mencionó mi nombre directamente, varias personas voltearon a verme. El mensaje era claro, y la humillación pública. Continuó su discurso. Mi hija entendió que la verdadera felicidad está en valorar lo que tenemos aquí, en nuestro pueblo, con nuestra gente. No necesitó ir a buscar sueños imposibles a lugares lejanos para darse cuenta de que lo importante está aquí. Los aplausos fueron prolongados, y yo sentí como si cada palmada fuera una bofetada. Varios invitados me miraron con una mezcla de pena y satisfacción, como si la predicción sobre mi fracaso finalmente se hubiera cumplido. Decidí que había llegado el momento de irme. No tenía sentido seguir soportando esta humillación pública. Me levanté discretamente de mi mesa y me dirigí hacia la salida. Pero en el camino me interceptó mi prima Ana, hermana menor de Esperanza. ¿Ya te vas, Rodrigo?, me preguntó con genuina sorpresa. Pero si apenas iban a cortar el pastel. Tengo que regresar temprano mañana. Mentí. Trabajo me espera. Ana hizo una mueca de compasión. Ay, primo. Ojalá algún día te vaya mejor. Siempre me diste mucha lástima. Tan ambicioso cuando éramos niños. Y mira cómo acabaste. Sus palabras, aunque dichas sin malicia, fueron la gota que derramó el vaso. Salí del salón sin despedirme de nadie más. Subí a mi auto y conduje de regreso al hotel con una mezcla de tristeza y determinación. Al llegar a mi habitación, tomé mi laptop y comencé a trabajar. Tenía una junta importante al día siguiente con inversionistas japoneses interesados en expandir mi aplicación a mercados asiáticos. Mientras revisaba los números de mi empresa, reflexioné sobre la ironía de la situación. Estas mismas personas que me habían humillado durante toda la noche no tenían idea de que el fracasado de la familia tenía una empresa valuada en más de 50 millones de pesos. A la mañana siguiente, mientras desayunaba en el restaurante del hotel, recibí una llamada de mi asistente en México. Rodrigo, la revista Forbes quiere hacer una entrevista contigo para su edición de emprendedores mexicanos menores de 35 años. Dicen que tu historia es inspiradora. De trabajar en mercados a crear una de las startups más prometedoras del país. Sonreí irónicamente. Agenda la entrevista para la próxima semana. Después del desayuno, decidí dar una vuelta por el pueblo antes de regresar a México. San Miguel de Allende se veía hermoso en la mañana, con sus calles empedradas y arquitectura colonial. Mientras caminaba por la plaza principal, me encontré con varias personas que habían estado en la boda la noche anterior. Buenos días, Rodrigo, me saludó doña Esperanza, una comerciante local. Qué pena que te hayas ido tan temprano anoche. Justo después comenzó lo bueno de la fiesta. Tenía trabajo pendiente. Respondí simplemente. Ah, sí, el trabajo, dijo con el mismo tono condescendiente que había escuchado toda la noche anterior. Continué mi recorrido y me detuve en un café internet del centro. Decidí revisar mis correos electrónicos y aprovechar para responder algunos pendientes. Fue entonces cuando recibí una notificación que cambiaría el rumbo de mi día.
y eventualmente, la percepción que tenía el pueblo sobre mí. La notificación era de Google News. Un artículo en el periódico económico más importante del país tenía como titular: Rodrigo Mendoza, el emprendedor silencioso que revoluciona el comercio mexicano. El artículo incluía mi fotografía y detallaba el crecimiento exponencial de mi empresa, mis planes de expansión internacional y mi patrimonio estimado. El timing no podía ser más perfecto o más irónico. Imprimí el artículo y regresé caminando hacia mi hotel. En el camino, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. La primera llamada era de mi madre. Hijo, ¿por qué no me habías dicho nada? Acabo de ver tu foto en el periódico. Estoy tan orgullosa. Mamá, siempre supe que saldrías adelante, pero no imaginé que fuera tanto. La segunda llamada fue de mi tío Roberto, esposo de mi tía Remedios. Rodrigo, muchacho, acabo de leer algo increíble en el periódico. ¿Es cierto todo lo que dice? Sí, tío, es cierto. Hijo, tenemos que hablar. Remedios está como loca desde que leyó la noticia. Dice que siempre creyó en ti, que siempre supo que triunfarías. Tuve que sonreír ante la ironía. La misma mujer que me había humillado públicamente la noche anterior, ahora decía haber creído siempre en mí. Las llamadas no pararon. Primos, vecinos, conocidos, todos querían felicitarme y, de paso, recordarme lo mucho que siempre habían confiado en mi potencial. Era fascinante ver cómo la percepción de las personas podía cambiar tan rápidamente con base en información externa. Decidí extender mi estancia un día más. Quería ver qué pasaría cuando la noticia circulara completamente por el pueblo. No tuve que esperar mucho. Mientras almorzaba en un restaurante del centro histórico, comenzaron a llegar las visitas casuales. Primero llegó mi prima Ana, la misma que me había dado lástima la noche anterior. Rodrigo, qué coincidencia encontrarte aquí, dijo con una sonrisa radiante. Acabo de leer una noticia increíble sobre ti. Siempre supe que eras especial. ¿En serio?, pregunté con una sonrisa educada. Anoche me dijiste que te daba lástima. Su sonrisa falleció un poco. Ay, primo, ya sabes que siempre he tenido mucha confianza en ti. Lo que pasa es que, bueno, como nunca nos contabas nada, pensamos que te estaba yendo mal. Antes de que pudiera responder, llegó otra visita inesperada. Era Esperanza, la novia del día anterior, aún con rastros de cansancio por la celebración. «¡Primo querido!», exclamó dramáticamente. «No puedo creer que no nos hayas contado nada de tu éxito. Estamos tan orgullosos de ti». «Esperanza», le dije calmadamente. «Anoche me sentaron en la mesa del fondo, lejos de la familia». «Ay, eso fue un error de los organizadores», respondió rápidamente. «Yo di instrucciones específicas de que te pusieran en la mesa principal, pero ya sabes cómo son estas personas. Se confunden fácilmente». Era increíble la facilidad con la que reescribía la historia. Durante el resto del día, el desfile de visitas continuó. Cada persona que llegaba traía una versión diferente de su relación conmigo y de lo que realmente había pasado la noche anterior. Algunos incluso llegaron con disculpas elaboradas y excusas creativas. Mi tía Remedios llegó al final de la tarde, acompañada de su esposo. Se veía claramente nerviosa y avergonzada. «Rodrigo, hijo», comenzó con voz temblorosa, «tenemos que hablar. Lo que dije anoche en mi discurso, bueno, no me refería a ti específicamente. Tía, usted me miró directamente mientras hablaba. Fue una coincidencia. Yo siempre he creído en ti. Siempre he sabido que eras diferente, especial. Tu madre puede confirmarlo». Su esposo asintió vigorosamente. «Tu tía siempre decía que tú tenías algo especial, que lograrías grandes cosas». Era fascinante presenciar esta revisión histórica en tiempo real. Pero lo más interesante comenzó cuando cayó la noche. Mi teléfono comenzó a recibir mensajes de WhatsApp de números que no reconocía. Eran mujeres que habían estado en la boda, muchas de ellas sentadas en las mesas principales, las mismas que me habían ignorado completamente la noche anterior. «Hola, Rodrigo. Soy Sofía. Nos conocimos anoche en la boda. Me encantaría poder platicar contigo cuando tengas tiempo». «Rodrigo, habla Mariana. Siempre me pareciste muy interesante y me gustaría conocerte mejor». «Hola, guapo. Soy Alejandra. ¿Te acuerdas de mí? Creo que tenemos mucho en común». Los mensajes llegaban uno tras otro. Mujeres que la noche anterior no me habían dirigido ni una mirada ahora querían conocerme mejor o platicar conmigo. Era evidente que el artículo del periódico había cambiado completamente su percepción sobre mi elegibilidad como pareja. La ironía alcanzó su punto máximo cuando recibí un mensaje de Carla, una mujer que recordaba perfectamente de la preparatoria. Ella había sido la chica más popular de nuestra generación, siempre rodeada de los muchachos más guapos y populares. En la secundaria, yo había tenido un crush terrible con ella,
pero nunca me había hecho caso. Rodrigo, qué sorpresa tan maravillosa leer sobre tu éxito. Siempre supe que eras especial. Me encantaría que pudiéramos vernos para ponernos al corriente. ¿Qué te parece si cenamos mañana? Recordé vívidamente el día en que le había pedido que fuera mi pareja para el baile de graduación. Su respuesta había sido: «Ay, Rodrigo, eres muy lindo, pero ya tengo pareja. Además, tú y yo somos muy diferentes». Ahora, 15 años después, aparentemente ya no éramos tan diferentes. Decidí responder a algunos de los mensajes de manera educada pero neutra, sin mostrar demasiado entusiasmo ni rechazo directo. Quería ver hasta dónde llegaría esta transformación en las actitudes de las personas. Al día siguiente, antes de regresar a México, decidí desayunar en el mismo restaurante donde había almorzado el día anterior. La experiencia fue completamente diferente. El mesero me recibió con una reverencia exagerada. El gerente se acercó personalmente a saludarme, y me ofrecieron la mejor mesa del establecimiento. «Es un honor tenerlo en nuestro restaurante, señor Mendoza», dijo el gerente. «Su desayuno es cortesía de la casa». Durante el desayuno, observé cómo otros comensales me señalaban discretamente y murmuraban entre ellos. Algunos se acercaron tímidamente a pedirme fotos o autógrafos, como si fuera una celebridad. «Señor Mendoza», me dijo una señora mayor, «¿sería posible que mi nieta se tomara una foto con usted? Está estudiando administración de empresas y usted es su inspiración». Accedí amablemente, aunque no pude evitar pensar en lo absurdo de la situación. 48 horas antes, estas mismas personas me veían como el fracasado de la familia. Antes de irme del pueblo, recibí una llamada inesperada. Era el alcalde de San Miguel de Allende. «Señor Mendoza, habla el licenciado Hernández, alcalde municipal. Sería un honor para nosotros nombrarlo hijo predilecto de San Miguel de Allende. Su éxito honra a nuestro pueblo». «Señor alcalde», le respondí, «ayer mismo fui humillado públicamente en este pueblo por ser considerado un fracasado». Hubo un silencio incómodo. «Estoy seguro de que hay un malentendido. Este pueblo siempre ha estado orgulloso de usted. Le agradezco la oferta, pero tendré que pensarlo». Al subir a mi auto para regresar a México, reflexioné sobre las últimas 48 horas. Había experimentado humillación pública seguida de adulación pública, todo sin que yo hubiera cambiado en absoluto como persona. La única diferencia era que ahora tenían información sobre mi situación económica. Durante el viaje de regreso, continué recibiendo mensajes, invitaciones a cenas, propuestas de negocios, solicitudes de amistad y, por supuesto, más números de teléfono de mujeres interesadas en conocerme mejor. Uno de los mensajes más interesantes vino de Sandra, una mujer que había estado sentada en la mesa principal durante la boda. Su mensaje decía: «Rodrigo, me dio mucha pena verte tan solo en la boda. Siempre pensé que eras muy atractivo e interesante, pero no tuve oportunidad de acercarme. ¿Te gustaría que saliéramos algún día?». Era mentira. Por supuesto, había tenido múltiples oportunidades de acercarse la noche de la boda, pero no lo había hecho porque en ese momento yo era simplemente el primo fracasado sentado en la mesa del fondo. Al llegar a mi departamento en la Ciudad de México, me senté en mi terraza con vista al Ángel de la Independencia y comencé a procesar todo lo que había vivido. La experiencia había sido reveladora en muchos niveles, pero también profundamente desalentadora sobre la naturaleza humana. Mi teléfono siguió sonando durante los días siguientes. Periodistas querían entrevistas. Otros empresarios querían reuniones, y desde San Miguel de Allende continuaban llegando invitaciones y propuestas de todo tipo. Una semana después de regresar, recibí una llamada particularmente interesante. Era mi prima Esperanza. «Rodrigo, tengo una propuesta para ti», me dijo con voz emocionada. «Mi esposo y yo estamos pensando en expandir nuestros negocios. Con tu experiencia y nuestros contactos locales, podríamos hacer algo grandioso juntos». «¿El mismo esposo que permitió que me sentaran en la mesa del fondo en su boda?», pregunté. «Ay, primo, ya te dije que eso fue un error. Además, lo importante es el futuro, no el pasado». Era fascinante cómo para ellos el pasado podía borrarse tan fácilmente cuando les convenía. Durante las siguientes semanas, continué recibiendo contactos de mujeres de San Miguel de Allende. Algunas eran muy directas en sus intenciones, otras más sutiles, pero todas compartían el mismo patrón. Habían descubierto mi potencial justo después de leer sobre mi éxito empresarial. Decidí aceptar algunas invitaciones, más por curiosidad sociológica que por interés romántico real. Quería entender cómo funcionaba esta transformación en las percepciones y qué tan profunda era realmente. Mi primera cita fue con Carla, la chica popular de la preparatoria. Nos vimos en un restaurante elegante de la Ciudad de México, al que ella viajó específicamente para conocerme. «Rodrigo», me dijo mientras cenábamos, «siempre supe que eras especial. Recuerdo en la preparatoria pensaba que tenías algo diferente, una chispa empresarial». «Carla»,
le dije suavemente. Cuando te pedí que fueras conmigo al baile de graduación, me dijiste que éramos muy diferentes. Se sonrojó ligeramente. Ay, éramos unos niños. Yo no sabía lo que decía. Además, tú has cambiado mucho. Has madurado. ¿He cambiado? ¿O cambió tu percepción de mí? Esa pregunta la incomodó visiblemente, y el resto de la cena transcurrió con una tensión palpable. La segunda cita fue con Sandra, la mujer de la mesa principal. Ella fue más honesta en sus motivaciones, lo cual paradójicamente la hizo más respetable a mis ojos. Mira, Rodrigo, me dijo durante nuestra cena, no te voy a mentir, en la boda no sabía quién eras realmente. Si hubiera sabido sobre tu éxito, obviamente hubiera tratado de conocerte mejor. Al menos, era directa. ¿Y eso no te parece superficial?, le pregunté. Todo es superficial hasta cierto punto, respondió pragmáticamente. La atracción física es superficial. El dinero es superficial. El estatus es superficial. Pero son factores que importan en las relaciones. Al menos yo soy honesta al respecto. Su honestidad era refrescante comparada con las mentiras piadosas de otras mujeres que insistían en que siempre habían visto mi potencial. Durante este periodo, también comencé a recibir propuestas de negocios de personas en San Miguel de Allende, desde sociedades para restaurantes hasta proyectos inmobiliarios. Todos querían asociarse conmigo ahora que sabían de mi éxito. Mi tío Roberto me llamó con una propuesta particularmente ambiciosa. Rodrigo, tu tía y yo hemos estado pensando, con tu experiencia en tecnología y nuestros contactos en el pueblo, podríamos crear algo revolucionario en turismo rural. Era la misma tía que me había humillado públicamente 2 semanas antes. Un mes después del incidente de la boda, decidí hacer un pequeño experimento. Publiqué en mis redes sociales, que apenas usaba, una foto de mi oficina con una vista panorámica de la Ciudad de México, mencionando casualmente que estaba trabajando desde la oficina principal de mi empresa. La respuesta fue inmediata. Los comentarios llegaron en cascada, especialmente de personas de mi pueblo natal. Siempre supe que llegarías lejos. Qué orgullosa estoy de conocerte desde niño. Inspiración pura. Siempre fuiste especial. ¿Te acuerdas de mí? Éramos muy amigos en la primaria. Era mentira. La mayoría de estas personas nunca había mostrado el menor interés en mantener contacto conmigo, y algunas incluso habían participado activamente en la humillación de la boda. Pero lo más interesante llegó en los mensajes privados. Más números de teléfono de mujeres, más propuestas de citas, más invitaciones a conocernos mejor. Una de las que me escribió fue Mónica, una mujer que había estado sentada en la mesa principal durante la boda, y que recordaba había hecho varios comentarios despectivos sobre mi apariencia mientras yo hacía fila para el buffet. Rodrigo, espero que me recuerdes de la boda de Esperanza. Me encantaría poder invitarte a cenar cuando vengas por el pueblo. Siempre me pareciste muy interesante. Decidí responder. Hola Mónica, sí te recuerdo. También recuerdo que comentaste que me veía muy acabado cuando estaba en la fila del buffet. No recibí respuesta. 2 meses después del incidente, recibí una invitación que me hizo sonreír irónicamente. Era para una cena de emprendedores exitosos que se organizaría en San Miguel de Allende, donde me invitaban como orador principal. Sería un honor para nosotros contar con un empresario tan destacado y, sobre todo, tan orgullosamente originario de nuestro pueblo, decía la invitación firmada por el mismo alcalde que me había ofrecido el nombramiento de hijo predilecto. Decidí aceptar. Quería ver qué tan lejos llegaría esta transformación narrativa. La noche del evento, llegué al mismo salón donde se había celebrado la boda de mi prima. Pero esta vez, mi recepción fue completamente diferente. Me recibieron con alfombra roja, fotógrafos y un comité de bienvenida encabezado por el alcalde y los empresarios más prominentes del pueblo. ¡Rodrigo!, gritó mi tía Remedios al verme, corriendo hacia mí con los brazos abiertos. ¡Qué orgullo tan grande tenerte aquí! Era la misma mujer que 2 meses antes me había sentado en la mesa del fondo y me había humillado públicamente. Durante el cóctel previo a 1800, la cena, fui el centro de atención. Todos querían fotos conmigo. Todos tenían alguna anécdota sobre cómo siempre supieron que yo sería exitoso. Las mismas personas que me habían ignorado en la boda ahora competían por acercarse a mí. Cuando llegó el momento de mi discurso, subí al mismo escenario desde donde mi tía había dado su discurso humillante 2 meses antes. La ironía era deliciosa. Buenas noches, comencé. Es curioso estar parado en este mismo salón donde, hace apenas 2 meses, durante la boda de mi prima, fui sentado en la mesa del fondo como el pariente fracasado de la familia. Un silencio incómodo llenó el salón. Podía ver caras de vergüenza y pánico entre el público. En esa ocasión, continué, escuché comentarios sobre mi apariencia, sobre mi supuesto fracaso en la ciudad,
sobre cómo había abandonado mis raíces para perseguir sueños imposibles. Incluso se dieron discursos donde se hablaba despectivamente de personas como yo. Mi tía Remedios se veía como si quisiera desaparecer. Pero esta noche, sin haber cambiado yo como persona, sin haber aprendido nuevas habilidades o desarrollado nuevas cualidades, soy tratado como una celebridad. La única diferencia es que ahora ustedes conocen información sobre mi situación económica. El silencio era ensordecedor. Decidí continuar, pero con un tono más conciliador. No les digo esto para avergonzarlos. Proseguí. Se los digo porque es importante reflexionar sobre cómo juzgamos a las personas. El éxito no se mide únicamente por el dinero que tengamos en el banco, y el valor de una persona no debería fluctuar según su cuenta bancaria. Algunos en el público comenzaron a asentir. Otros se veían claramente incómodos. Dicho esto, continué. Quiero aprovechar esta oportunidad para hablar sobre algo que me apasiona, el emprendimiento en comunidades pequeñas. El resto de mi discurso se enfocó en las oportunidades que la tecnología podía brindar a los pequeños empresarios rurales. Hablé sobre mi aplicación, sobre cómo había surgido de mi experiencia trabajando con comerciantes, y sobre planes futuros para crear programas de capacitación en comunidades como San Miguel de Allende. Cuando terminé, los aplausos fueron prolongados y sinceros. Varias personas se acercaron después para disculparse directamente por su comportamiento en la boda, lo cual aprecié genuinamente. Rodrigo, me dijo mi tía Remedios con lágrimas en los ojos, no tienes idea de lo avergonzada que me siento. Tienes razón. Te juzgué injustamente. Tía, lo importante es aprender de estos errores, le respondí abrazándola. Después del evento, mi vida cambió de manera interesante en San Miguel de Allende. Las invitaciones continuaron llegando, pero ahora había un matiz diferente. Algunas personas parecían genuinamente interesadas en conocerme como persona, mientras que otras seguían claramente motivadas por mi estatus económico. 3 meses después del incidente original, decidí establecer una oficina, satélite de mi empresa en San Miguel de Allende. Parte de mi motivación era genuina. Había identificado oportunidades reales de negocio en la región, pero parte también era curiosidad por ver cómo evolucionarían las dinámicas sociales. La noticia de mi inversión en el pueblo causó otra oleada de reacciones. El alcalde organizó una ceremonia de inauguración, los medios locales hicieron reportajes especiales, y por supuesto, recibí una nueva avalancha de mensajes de mujeres interesadas en reconectarse conmigo. Uno de los mensajes más interesantes vino de Patricia, una mujer que había sido mi compañera en la primaria, y que había emigrado a Estados Unidos después de la preparatoria. Acababa de regresar al pueblo tras divorciarse. Rodrigo, qué increíble lo que has logrado. Me encantaría que nos viéramos para ponernos al día de nuestras vidas. A diferencia de las otras, Patricia no fingía haber sabido siempre sobre mi potencial. Su mensaje era más auténtico, y decidí aceptar su invitación. Nos vimos en un café del centro histórico una tarde soleada. Patricia había cambiado mucho desde nuestros días de escuela, pero conservaba esa sonrisa sincera que recordaba de la infancia. Rodrigo, me dijo después de ponernos al día sobre nuestras vidas, tengo que confesarte algo. Cuando leí sobre tu éxito, mi primera reacción fue de envidia. Yo también me fui del pueblo buscando algo mejor, pero las cosas no me salieron como esperaba. Su honestidad me sorprendió gratamente. Después me di cuenta, continuó, de que mi envidia no era realmente sobre tu dinero, sino sobre tu perseverancia. Tú no te rendiste cuando las cosas se pusieron difíciles. Yo sí lo hice varias veces. Esa conversación me hizo reflexionar sobre mi propia experiencia. Era cierto que había tenido éxito financiero, pero también había tenido muchos momentos de duda, de fracasos, de ganas de rendirme. La diferencia quizás había sido la tercera o cuarta vez que me levanté después de caer. Patricia y yo comenzamos a vernos regularmente cuando yo visitaba San Miguel de Allende. Era refrescante estar con alguien que no me veía solo a través del filtro de mi éxito económico, sino como la persona que había conocido desde niña. Mientras tanto, la oficina satélite de mi empresa comenzó a tomar forma. Contraté a varios jóvenes locales y establecí un programa de capacitación en tecnología para pequeños empresarios. El proyecto estaba funcionando bien, pero también me estaba dando una perspectiva más matizada sobre las dinámicas sociales del pueblo. Algunos de los jóvenes que contraté me contaron historias interesantes sobre cómo había cambiado la percepción sobre mí en el pueblo. Señor Mendoza, me dijo Alan, un programador de 22 años. Mi mamá ahora siempre me dice que debo ser como usted, pero la verdad es que antes de que saliera la noticia de su empresa, ella solía usarlo como ejemplo de lo que no debía hacer con mi vida. ¿En serio?, pregunté. Sí, siempre decía, mira a Rodrigo Mendoza. Se fue con muchas ilusiones y ahí anda. ¿Quién sabe haciendo qué en México? No te vayas a ir como él. Ahora dice,
Debes estudiar mucho y ser emprendedor como don Rodrigo. Era fascinante cómo la misma historia podía reinterpretarse completamente según el resultado conocido. 6 meses después de la boda original, mi prima Esperanza me invitó a la celebración de su primer aniversario de matrimonio. Era una reunión más pequeña, solo familia cercana, pero simbólicamente muy importante. Rodrigo, me dijo cuando llegué, quería agradecerte públicamente por tu discurso en el evento de emprendedores. Nos hiciste reflexionar sobre cosas importantes. Esta vez, mi lugar en la mesa era muy diferente. Me sentaron junto a los novios, en el lugar de honor reservado para familiares más queridos. El contraste con la boda original era evidente para todos los presentes. Durante la cena, mi tía Remedios se dirigió a mí directamente. Rodrigo, hijo, quiero pedirte perdón, nuevamente, pero ahora frente a toda la familia. El año pasado no te traté como merecías, y me da mucha vergüenza. Tía, ya hablamos de esto. Lo importante es que aprendimos algo. No, insistió. Es importante que todos sepan que me equivoqué. Juzgué a mi propio sobrino por apariencias y prejuicios, y eso está mal sin importar cuál sea el resultado final. Su disculpa pública fue genuina y emotiva. Varios otros familiares también aprovecharon para reflexionar sobre sus propias actitudes y prejuicios. Fue durante esa cena que mi tío Roberto me hizo una observación muy astuta. Rodrigo, ¿sabes qué es lo más interesante de toda esta situación? No es que la gente haya cambiado su opinión sobre ti, es que tú les diste permiso para cambiarla al demostrar tu éxito de una manera que ellos pudieran entender y valorar. Su comentario me hizo pensar mucho. Tenía razón en cierto sentido. La información sobre mi éxito empresarial no había cambiado quién era yo, pero sí había cambiado el contexto en el que otros interpretaban mis acciones y decisiones. Un año después de la boda original, decidí escribir un artículo para una revista de negocios sobre mi experiencia. Lo titulé Las dos caras del éxito. Reflexiones sobre percepción social y valor personal. En el artículo, describí sin nombres ni detalles específicos lo que había vivido en San Miguel de Allende. Hablé sobre cómo el éxito financiero puede cambiar la percepción social, pero también sobre la importancia de no definir nuestro propio valor basándose únicamente en la opinión de otros. La respuesta al artículo fue abrumadora. Recibí cientos de mensajes de lectores que habían vivido experiencias similares. Muchos eran emprendedores que habían sido subestimados en sus comunidades de origen. Otros eran profesionales que habían experimentado cambios dramáticos en cómo los trataban después de algún logro público. Pero los mensajes más interesantes vinieron de personas que se reconocieron del otro lado de la ecuación. Gente que se dio cuenta de que ellos también habían juzgado a otros basándose en apariencias o estatus percibido. Una de las cartas más emotivas fue de una mujer de Guadalajara. Señor Mendoza, su artículo me hizo darme cuenta de que yo fui la tía Remedios en la vida de mi hermano. Él se fue a estudiar al extranjero y cuando regresó sin trabajo inmediato, toda la familia lo tratamos como si hubiera fracasado. Ahora es un académico respetado, pero durante años lo hicimos sentir como un fracasado. Su artículo me dio el valor para llamarlo y pedirle perdón. Historias como esa me hicieron sentir que mi experiencia, por dolorosa que hubiera sido inicialmente, había servido para algo positivo. Patricia y mi relación había evolucionado durante este tiempo. Lo que comenzó como reuniones casuales se había convertido en algo más serio. Ella había decidido quedarse permanentemente en San Miguel de Allende y había abierto un pequeño negocio de consultoría turística. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?, me dijo una tarde mientras caminábamos por las calles empedradas del pueblo. Es que después de todo lo que has vivido, no te volviste amargado ni vengativo. Hubo momentos en que estuve tentado, admití, especialmente cuando llegaron todas esas propuestas de negocios y citas después de que salió la noticia. Parte de mí quería rechazar a todos de manera despectiva. ¿Por qué no lo hiciste? Porque me di cuenta de que eso me convertiría en la misma clase de persona que me había lastimado a mí. Además, algunas de las disculpas fueron genuinas. 2 años después de la boda original, Patricia y yo decidimos casarnos. Fue una decisión que tomamos juntos, sin presiones externas ni consideraciones sobre estatus o dinero. Cuando anunciamos nuestro compromiso, las reacciones fueron interesantes y reveladoras. La mayoría de la gente se alegró genuinamente por nosotros, pero algunos comentarios dejaron entrever que todavía había quienes veían nuestras relaciones a través del filtro del éxito económico. «¿Qué suerte tiene Patricia?», comentó alguien en una reunión familiar. «Pescó al soltero más codiciado del pueblo». Patricia respondió inmediatamente: «No pesqué nada.
Rodrigo y yo nos enamoramos porque nos conocemos desde niños y compartimos valores similares. Su dinero no tiene nada que ver con mis sentimientos hacia él. Su respuesta fue perfecta y me recordó por qué me había enamorado de ella. Decidimos tener una boda sencilla, en contraste deliberado con la ostentación que había caracterizado la boda de mi prima. Invitamos solo a familiares cercanos y amigos genuinos, sin importar su estatus social o económico. La ceremonia se realizó en la misma iglesia donde había sido humillado 2 años antes. Pero esta vez la experiencia fue completamente diferente. No por las circunstancias externas, sino por cómo me sentía internamente. Durante la recepción, que organizamos en el jardín de la casa familiar de Patricia, hice un brindis que había estado preparando mentalmente durante meses. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este día tan especial. Comencé. También quiero aprovechar para reflexionar sobre algo que he aprendido en los últimos años. Miré a Patricia, quien me sonrió con esa sonrisa que había enamorado desde la infancia. He aprendido que el verdadero éxito no se mide en pesos ni en reconocimientos públicos. Se mide en las relaciones auténticas que construimos, en la capacidad de perdonar y ser perdonados, y en nunca perder de vista quiénes somos realmente, independientemente de lo que otros piensen de nosotros. Levanté mi copa. Por eso, brindo no por el empresario exitoso o la consultora próspera, sino por Rodrigo y Patricia, 2 niños de San Miguel de Allende que se reencontraron y decidieron construir una vida juntos basada en amor y respeto mutuo. Los aplausos fueron cálidos y sinceros, pero lo más importante para mí fue la sonrisa de Patricia y la sensación de paz que sentí en ese momento. 3 años después de aquella boda donde fui humillado, mi vida había cambiado completamente, no solo por el éxito empresarial, sino por las lecciones que había aprendido sobre la naturaleza humana, sobre el perdón y sobre la importancia de mantenerse fiel a uno mismo. Mi empresa continuó creciendo, pero ahora tenía una perspectiva más equilibrada sobre lo que significaba el éxito. Había establecido programas de becas para jóvenes emprendedores de comunidades rurales, especialmente para aquellos que, como yo una vez, eran subestimados por sus comunidades. Patricia y yo compramos una casa en San Miguel de Allende, donde pasábamos los fines de semana. Era irónico que el pueblo que una vez me había rechazado se hubiera convertido en nuestro refugio de fin de semana. Una tarde, mientras trabajaba en mi estudio con vista a las montañas que rodeaban el pueblo, recibí una llamada inesperada. Era Carla, la chica popular de la preparatoria con quien había tenido aquella cena incómoda años atrás. «Rodrigo», me dijo con voz vacilante, «sé que hace mucho que no hablamos, pero quería llamarte por una razón específica». «Dime», respondí curioso. «Mi hermano menor está pasando por algo similar a lo que tú viviste. Se fue a Monterrey a estudiar ingeniería, y ahora que está buscando trabajo, toda la familia lo está presionando para que regrese porque no está haciendo nada productivo allá. Leyó tu artículo en la revista y le dio mucha esperanza». Hizo una pausa antes de continuar. «Quería pedirte si podrías hablar con él algún día, no como favor personal hacia mí, sino porque creo que tu perspectiva podría ayudarlo mucho». Accedí inmediatamente. La conversación me recordó que las lecciones de mi experiencia seguían siendo relevantes para otros jóvenes que enfrentaban situaciones similares. Una semana después, hablé por videollamada con el hermano de Carla, un joven de 23 años llamado Diego. Su historia era sorprendentemente similar a la mía. Había dejado su pueblo natal para perseguir sus sueños, estaba enfrentando dificultades iniciales, y su familia lo presionaba para regresar. «Diego», le dije, «lo más importante que puedes hacer ahora es no permitir que las opiniones de otros definan tu valor como persona. Tu éxito o fracaso no se determina por lo que otros piensen, sino por tu perseverancia y tu compromiso con tus objetivos». «Pero es muy difícil», me respondió. «Cuando toda tu familia piensa que estás fracasando, empiezas a dudarte a ti mismo». «Claro que es difícil. Yo también dudé muchas veces. Pero la clave es recordar por qué tomaste esta decisión inicialmente y mantenerte fiel a esa visión». Hablamos durante 1 hora sobre estrategias prácticas para mantener la motivación, sobre la importancia de crear redes de apoyo en su nueva ciudad y sobre cómo manejar la presión familiar. 6 meses después, Diego me llamó para contarme que había conseguido un trabajo excelente en una empresa de tecnología en Monterrey. Pero lo más importante, me dijo, era que había aprendido a no definir su valor personal basándose en la aprobación externa. Estas experiencias me llevaron a crear una fundación enfocada en apoyar a jóvenes emprendedores de comunidades rurales, no solo con recursos financieros, sino también con mentoría y apoyo emocional durante las etapas difíciles de sus proyectos. Patricia se involucró activamente en la fundación, utilizando su experiencia en consultoría para ayudar a desarrollar programas de capacitación. Trabajar juntos en este proyecto nos acercó aún más,
y le dio un propósito adicional a nuestro matrimonio. 5 años después de la boda donde fui humillado, organizamos el primer encuentro de emprendedores rurales en San Miguel de Allende. Invitamos a jóvenes de todo México que hubieran enfrentado desafíos similares a los míos. El evento se realizó en el mismo salón donde había vivido la humillación original y donde después había dado mi discurso revelador. La ironía del círculo completo no se me escapó. Durante mi discurso inaugural, decidí contar por primera vez en público la historia completa de lo que había vivido en ese mismo lugar 5 años antes. Hace exactamente 5 años, comencé. En este mismo salón, viví una de las experiencias más humillantes de mi vida. Fui sentado en la mesa del fondo, ignorado por mi familia, y tratado como el fracasado que había abandonado sus raíces para perseguir sueños imposibles. Los jóvenes emprendedores en el auditorio escuchaban con atención total. Esa experiencia fue dolorosa, pero también fue formativa. Me enseñó que el valor de una persona no se define por el reconocimiento externo, sino por su carácter, su perseverancia y su capacidad de mantenerse fiel a sus principios. Continué contando cómo había cambiado la percepción de la gente después de conocer mi éxito financiero y cómo eso me había llevado a reflexionar sobre la naturaleza superficial de muchas relaciones humanas. Pero también aprendí sobre el perdón, agregué. Muchas de las personas que me trataron mal inicialmente después se disculparon sinceramente. Guardar rencor solo me hubiera lastimado a mí mismo. Al final del evento, varios de los jóvenes participantes se acercaron para agradecer por haber compartido mi historia tan abiertamente. Señor Mendoza, me dijo una joven emprendedora de Oaxaca, su historia me da esperanza. Yo también he sido subestimada por mi familia por dejar mi pueblo para crear mi empresa de productos orgánicos. ¿Y cómo manejas esa presión?, le pregunté. Ahora entiendo que su opinión sobre mí dice más sobre sus propios miedos y limitaciones que sobre mi potencial real. Su respuesta me llenó de orgullo. Había entendido perfectamente la lección. Esa noche, Patricia y yo cenamos en la terraza de nuestra casa, contemplando las luces del pueblo que se extendían abajo de nosotros. ¿Te imaginas si alguien nos hubiera dicho hace 5 años que estaríamos aquí, haciendo esto?, me preguntó. Patricia, nunca lo hubiera creído, admití. En aquel momento, solo quería escapar de este pueblo lo más rápido posible. Y ahora entiendo que este pueblo, con todas sus imperfecciones y prejuicios, es también parte de quien soy. La diferencia es que ya no necesito su aprobación para sentirme valorado. 6 años después de la boda original, recibí una invitación que me hizo sonreír. Mi prima Esperanza me invitaba a ser padrino de su primer hijo. Rodrigo, me dijo cuando la llamé, para aceptar, quiero que seas padrino no por tu éxito empresarial, sino porque eres el hombre más íntegro que conozco. Quiero que mi hijo crezca viendo tu ejemplo. El bautizo se realizó en la misma iglesia donde me había casado con Patricia. Durante la ceremonia, mientras sostenía al bebé en mis brazos, reflexioné sobre el extraño camino que me había llevado hasta ese momento. 7 años después, mi historia había evolucionado de una experiencia personal dolorosa a una herramienta para ayudar a otros. Había escrito un libro sobre emprendimiento y resiliencia que se había convertido en bestseller en México, pero lo más gratificante no eran las ventas del libro ni el reconocimiento público. Era ver cómo jóvenes como Diego, como la emprendedora de Oaxaca, y como docenas de otros que había conocido a través de la fundación, estaban construyendo vidas exitosas y auténticas sin permitir que otros definieran su valor. Mi tía Remedios, quien ahora tenía 80 años, me visitó un día en mi oficina de San Miguel de Allende. Rodrigo, me dijo con lágrimas en los ojos, quiero agradecerte por haberme perdonado, pero más que eso, quiero agradecerte por haberme enseñado algo importante sobre no juzgar a las personas. ¿Cómo es eso, tía? Ahora, cuando veo a algún joven que está luchando o que toma decisiones que no entiendo, me acuerdo de ti, me acuerdo de cómo te juzgué mal y trato de ser más comprensiva. Su evolución personal me conmovió profundamente. Demostraba que las personas realmente pueden cambiar y crecer, sin importar su edad. 8 años después de aquella humillante boda, Patricia y yo estábamos esperando nuestro primer hijo. Una tarde, mientras organizábamos el cuarto del bebé, Patricia me hizo una pregunta que me hizo reflexionar profundamente. Rodrigo, ¿qué vas a hacer si nuestro hijo algún día decide dejar San Miguel de Allende para perseguir sus propios sueños? La pregunta me hizo pensar en mi padre, quien había muerto cuando yo tenía 20 años, pero que siempre me había apoyado en mis decisiones, incluso cuando no las entendía completamente. Voy a apoyarlo incondicionalmente, respondí sin dudar, y voy a asegurarme de que sepa que su valor como persona no depende de que tenga éxito o fracaso,
sino de que se mantenga fiel a sus principios y trate a otros con respeto. Y si la comunidad lo juzga mal, como te juzgaron a ti, entonces le enseñaré lo que yo aprendí, que la opinión de otros sobre nosotros dice más sobre ellos que sobre nosotros, y que el verdadero éxito se mide en cómo tratamos a las personas, especialmente a aquellas que no pueden hacer nada por nosotros. 9 años después de la boda, mi historia había encontrado su resolución más satisfactoria, no en el reconocimiento público ni en el éxito financiero, sino en las relaciones auténticas que había construido, en las lecciones que había aprendido, y en la capacidad de usar mi experiencia para ayudar a otros. La última entrada en mi diario esa noche decía: hoy entendí que la verdadera victoria no fue demostrarles a todos que estaban equivocados sobre mí. La verdadera victoria fue aprender a no necesitar que estuvieran en lo correcto para sentirme valioso. Al cerrar el diario y apagar la luz, con Patricia durmiendo a mi lado y nuestro hijo creciendo en su vientre, me sentí completamente en paz con el extraño y maravilloso camino que mi vida había tomado desde aquella humillante noche de 9 años atrás. Había aprendido que a veces las experiencias más dolorosas pueden convertirse en las más transformadoras, no solo para nosotros, sino para todos aquellos cuyas vidas tocamos en el proceso.